cómo siguen con esta práctica y sometimiento de nuestros pueblos para el pago de los impuestos, los llamados tributos en la historia. La carga política y económica entonces sigue dando de mucho que hablar hasta el día de hoy las iglesias, ya que esta nunca se ha pronunciado actualmente. Si bien es cierto, no somos una colonia ya de la corona española, pero que sí, hoy hablamos entonces de una democracia. El cacique, por ejemplo, no paga sus impuestos, en términos de antes eran los tributos, y que siempre en la economía de estos países, de este país, se le ha sobrecargado a los pueblos indígenas. El pagar impuestos en las que hoy comparamos las alzas, por ejemplo, que tenemos que pagar los pueblos indígenas, especialmente en los servicios más básicos, como son, por ejemplo, la energía eléctrica, de cómo desde nuestros territorios viene esta parte de consumo que hacemos nosotros, pero tiene un sobrecargo en las cuales nosotros somos quienes pagamos estos impuestos, y el cacique sigue siendo entonces condonada por deudas millonarias, y estas son acciones que prácticamente son represivas. Eso quiere decir que ya no le servimos a la corona española, pero sí sostenemos la economía de este país. Haciendo también una retrospectiva de lo que significó el tributo, y que por los levantamientos y lo que significa ahora la corrupción y impunidad por exceso de que no tiene la capacidad, aún así se cruzan 100 levantamientos, las movilizaciones actuales que se dan día con día en las calles, y las políticas siguen siendo una insatisfacción y abuso de poder hacia los pueblos indígenas. Entonces queremos ver la parte histórica en las cuales con los tributos empieza todo un levantamiento histórico del pueblo quiché en Totonicapán. Sin embargo, estas luchas también hicieron resonancia, tal como lo mencionaban, en otros territorios. Y hay que mencionar entonces la historia contada, que ahora se viene a rectificar y ratificar prácticamente de la historia de Totonicapán, es que hay un ejemplo de lucha, y esta fue muestra entonces por las cuales también las resistencias y los levantamientos en estas regiones fueron muy evidentes, y no solo en nuestro país, no solo en territorios mayas indígenas, sino también se hicieron fuertemente en toda Mesoamérica. Entonces creo que esto es muy importante ir mencionándolo, como también el documento hace énfasis en la creación de las instituciones locales, cómo hace, es decir, que las autoridades, por ejemplo, habla de que se instalaron también a las autoridades. Con ello es importante mencionar que hay que rescatar la parte histórica de nuestros pueblos indígenas, de la propia organización, y con ello llevamos entonces de que no porque ellos impulsaron sus autoridades fuimos organizados nosotros los pueblos indígenas, sino también cómo hacer énfasis en rescatar esa parte. Obviamente hay que seguir indagando la propia forma de autoridad que tenían nuestros pueblos. Sin embargo, creo que sí es muy importante el reconocer que allí, por ejemplo, habla de que tanto Atanasio Tzul y Lucas Aguilar jugaron el papel. Pero también hay que ver que como las cofradías, y ahí vuelvo a retomar las acciones de la religión, cómo impusieron las iglesias en los lugares sagrados, y por eso hoy día hablamos del sincretismo, y nuestros abuelos saben muy bien de por qué van a las iglesias, y con ello hay que rescatar entonces que a pesar de este sincretismo que hoy día se está llevando a cabo, es únicamente para salvaguardar los conocimientos históricos y ancestrales
ancestrales que tenemos los pueblos indígenas. Para ello es seguir, entonces es importante reconocer que sí existía una propia forma organizativa en las cuales hay que seguir indagando para ir aclarando este proceso histórico. La otra parte que también hace mucha alusión es el poder decir de que hubo sin duda alguna un sistema impulsado en las cuales estratégicamente iba no solo el tema del pago de los impuestos, el pago a lo que estábamos sometidos, sino también algo muy importante que mencionaba aquí el historiador, es la estrategia de divide y vencerás, que justamente lo vemos en esa parte histórica. Él mencionaba, nuestro hermano aquí José mencionaba, de que la lucha se dio entre hermanos, entre pobres, y justamente esa ha sido la estrategia, no solo histórica, sino actual, de cómo hoy día vemos también la lucha de ir viendo como estrategia el dividirnos y cómo nos vencen. Y esa es prácticamente la historia que ahora se está levantando, con el tema del territorio, con el tema de los defensores de derechos humanos, en los cuales vemos cómo este sistema prácticamente está dominando nuestras poblaciones, nuestras comunidades. Por un lado, creo que es muy importante también mencionar el tema de la economía, que prácticamente hace un fuerte llamado a los llamados tostones, en los cuales creo que fue muy imprescindible de que se fueran haciendo esta relación con lo que hoy justamente está pasando en el pago de los documentos, el pago de los que prácticamente como estrategia fueron utilizados para ir armando también y sometiendo a nuestros jóvenes, a nuestras poblaciones menores. Entonces aquí creo que hay partes de la historia que se ha contado en las cuales hace énfasis concretamente en lo que hoy cuestionamos los matrimonios a temprana edad, en las cuales hay que ver que esta misma estrategia fue utilizada para poder entonces impulsar los pagos de los impuestos que se habían establecido. Hay una parte importante en las cuales debemos de mencionar, y es justamente el tema del papel de los jóvenes. ¿Qué papel jugaron los jóvenes? Y aquí hay un claro ejemplo en este documento en las cuales se habla de uno de los que fue también encarcelado, y este joven dice ser de 18 años. Entonces podemos ver que desde muy temprana edad los jóvenes han jugado un papel protagónico dentro de la defensa de los derechos específicamente de los pueblos indígenas. El poder contribuir en estos espacios creo que da una claridad de que no solamente hoy podemos hablar de esa rebeldía, y estoy hablando justamente de Ramón Can, que está dentro del contenido del libro, que dice ser un joven de 18 años, capturado también en la rebelión. Entonces vemos cómo la juventud estuvo involucrada. Él fue dejado libre, eso llama la atención, ya que la juventud de ahora, como una función política de reivindicación, de negarse a seguir viviendo en un sistema de sometimiento, y que el tributo es un sistema de muerte, de someter a las poblaciones a trabajos forzados. Es justamente entonces cómo vemos a una juventud que desde la historia pues se enmarca, que han sido parte de los pagos de los tributos y
si hoy día hacemos la comparación, vemos cuántos jóvenes indígenas migrantes sostienen la economía desde el extranjero a este país. Y hablamos también de aquellos jóvenes campesinos, que aunque por ser campesinos pagamos estos impuestos en las comunidades. Entonces, esto es una parte muy importante que hay que recalcar. Por otro lado, también tiende a hablar sobre el tema de las mujeres. El tema de las mujeres creo que ha sido muy importante como retomar, y reconocemos prácticamente a la compañera de Atanasio Tzul, que las mencionamos mucho en los procesos de lucha de las mujeres. Sin embargo, creo que el listado que nos enmarca el documento es para seguir buscando todo el historial de las mujeres que les han luchado en los territorios. Y con ello es entendible entonces y comprender que cuando las mujeres están enfrente de las luchas, no es porque vienen acarreadas, como se dice, o no es porque de plano se les paga, es simplemente porque hay una razón del por qué luchar, y esa razón es la lucha por la vida, es la lucha por los hijos, es la lucha por los territorios y la madre. Es importante entonces mencionar que si bien es cierto, se hace un pequeño reconocimiento a estas mujeres históricas, es importante, y creo que aquí José Chaclán tiene todavía una deuda con nosotras las mujeres indígenas, en poder ir viendo cuál ha sido, porque aquí en el mismo documento dice qué papel desempeñaban las mujeres. Y es el mismo papel que muchas de las mujeres hoy día están jugando en la búsqueda de la verdad, en la búsqueda de la justicia y sobre todo llegar a juicios que sean realmente contundentes y enjuiciar a aquellos malhechores que han jugado prácticamente con la vida de las mujeres. Es importante entonces mencionar que, si bien es cierto, dice el documento, que la vida de hogareñas, de casas, de acompañantes, de compañeras de estos grandes líderes, sin embargo, sí jugaron un papel muy importante, y me llama la atención de cómo José menciona, bueno, vinieron con sus cultos. Y hoy día la lucha sigue siendo de esa manera. Las mujeres vienen con cultos, las mujeres vienen con hijos, las mujeres vienen con estas cualidades y también dejando muchas necesidades. ¿Y por qué? Porque vemos la necesidad de estar involucrados en estos procesos. Entonces es mentiras y es venir a desengañar y decir, las mujeres no solo estamos en casa, también hacemos política. Y la política la hacemos desde el nivel local hasta el nivel nacional. Es importante reconocer que a pesar de ser monolingües, en el siglo, estamos hablando entonces del año 1819-20, en las cuales las mujeres eran monolingües, y hay que ver que en la actualidad muchas de las mujeres también seguimos siendo monolingües. Eso quiere decir que la educación, el sistema educativo todavía no está para las poblaciones indígenas. También es importante mencionar que en muchos de los fragmentos, por ejemplo, contemplados en el documento, dice sin firma, porque no sabía leer, no sabía escribir. Entonces tampoco sabía él que estaba reconociendo, ¿sí? Es importante entonces reconocer estos hechos históricos, pero que actualmente pasa lo mismo en muchas de las comunidades indígenas, en muchos de los territorios. Por otro lado, hay que hacer mención también de otras mujeres que hoy día vienen también a la ciudad, que también están yendo a otros espacios. En este caso mencionar, por ejemplo, el caso del profesor Bernardo Caal, que
también su compañera de vida ha estado llevando una lucha inalcanzable, en las cuales puede entonces demostrarse y decir, no solo se vivió en estos años, sino es lo que está pasando en el 2020, 2021, 2022. Entonces creo que es muy importante reconocer esa parte y por otro lado también reconocer la lucha de las mujeres que buscan una justicia social, de aquellas mujeres que en el marco de los 36 años de guerra interna, pues también siguen luchando en la búsqueda de sus compañeros, no solo de los compañeros de vida, sino también en la búsqueda de sus hijos o de otros seres queridos, en las cuales podemos mencionar la lucha inalcanzable de doña Rosalina Tuyú, la lucha también de doña Rigoberta Menchú, en las cuales creo que es importante el reconocimiento para ellas, y con ellas también es importante mencionar que entonces con este documento que hoy día tenemos también podemos demostrar que a pesar de los siglos y años que han transcurrido, los cambios para los pueblos indígenas no han sido para nada bien. Es importante mencionar que de alguna manera las mujeres han sido los pilares de luchas históricas que los vemos hoy día y que son inalcanzables, pero es importante también ir mencionando que la juventud tiene muchos retos. Primero, Menchú, en las cuales creo que es importante el reconocimiento para ellas, y con ellas también es importante mencionar que entonces con este documento que hoy día también podemos demostrar que a pesar de los siglos y años que han transcurrido, los cambios para los pueblos indígenas no han sido para nada bien. Es importante mencionar que de alguna manera las mujeres han sido los pilares de luchas históricas que los vemos hoy día y que son inalcanzables, pero es importante también ir mencionando que la juventud tiene muchos retos. Primero, Menchú, en las cuales creo que es importante el reconocimiento para ellas, y con ellas también es importante mencionar que entonces con este documento que hoy día también podemos demostrar que a pesar de los siglos y años que han transcurrido, los cambios para los pueblos indígenas no han sido para nada bien. Es importante mencionar que de alguna manera